del capítulo número 9, versículos del 1 al 13. Recuérdese que el jueves anterior estuvimos hablando acerca de la introducción del capítulo número 9, que hablamos acerca, oiga bien, del pueblo escogido de Dios, que el pueblo escogido de Dios es Israel. Pero oiga bien, pero no todo Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque de la promesa, oiga bien, solo hay un hijo, y ese es Isaac. Pero de la promesa de Isaac, oiga bien, hay otros hijos. Pero de entre esos hijos hay un elegido que tiene un propósito. ¿Y ese cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú despreció la primogenitura. Entonces, oiga bien, rompió otra vez el qué, la promesa de Dios. Entonces vino Dios y eligió a Jacob, ¿para qué? Para levantar a 12 tribus. Entonces, oiga bien, la nación o las personas que conforman el pueblo o la nación de Israel son todos aquellos, oiga bien, que vengan de las 12 tribus de Israel y que no se hayan corrompido. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque así como Dios, oiga bien, ha dejado estipulado, y lo vemos en su palabra cuando dice que solo los líquidos, que solo los natos, que solo aquellos, oiga bien, que no se han contaminado, son los que pertenecen a Israel, así también los cristianos que venimos a la iglesia. Porque muchos venimos a la iglesia, muchos levantamos manos al cielo, pero no somos creyentes. Porque la diferencia, oiga bien, entre un cristiano y un creyente, ¿cuál es? Es que el creyente ha creído y el cristiano solo es cristiano, viene y se hace llamar cristiano. Pero aquel cristiano que es creyente es porque ha nacido de nuevo. Y oiga bien, y Cristo le ha llamado de muerte a vida. Entonces, oiga bien, hay un pueblo elegido por Dios y ese se llama Israel. Y vimos el jueves anterior que Pablo se pone un poco sentimental, vea. ¿Por qué? Porque está excluido del periodo de la gracia. Porque se han contaminado con los pueblos de alrededor. ¿Y sabe por qué está contaminado? Se han contaminado con el pueblo que está alrededor de ellos. Porque los padres y las madres de estas generaciones, oiga bien, se dedicaron quizás a ser líderes, a ser buenos esposos, quizás en teoría ser un buen padre, pero descuidaron y no transmitieron la ley, los profetas y los salmos a sus generaciones. Y por eso se contaminaron. Hay un rey, oiga bien, ¿qué le pasó eso? ¿Sabe qué rey fue? Fue el rey Asa. Gobernó creo que de 30 a 35 años. Y botó altares, y hizo esto, y hizo aquello, y trajo, oiga bien, la ley nuevamente a la iglesia, pero fue muriéndose él, y ¿sabe qué pasó? Le dieron vuelta de gato a todo. ¿Por qué? Porque no trabajó en sus hijos, no trabajó en sus generaciones. Y así nos pasa a muchos cristianos. Trabajamos, oiga bien, en ser yo un buen cristiano, en aparentar ser un buen cristiano, en aparentar ser un buen líder en casa, un buen líder en la iglesia, un buen líder en mi trabajo. Pero es muriéndose el papá y los hijos se dispersan. No van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran. ¿Por qué? Porque sus padres no trabajaron en eso. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo siente un sentimiento en él. Porque el pueblo, oiga bien, no quiere aceptar que hay un Cristo que resucitó. Y aunque en el libro de los Hechos el apóstol Pablo y el apóstol Pedro arremeten contra ellos y les dicen que ellos son los que mataron al Hijo de Dios, pero no quieren aceptarlo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados, oiga, como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tus misericordias, porque se renuevan todos los días. Háblanos al corazón, Señor, que podamos entender el llamado, que podamos entender, Señor, qué representa nuestra estadía en este mundo, Señor, llevando la palabra, Señor, de verdad a los que la necesitan. Señor, ayúdanos a no sentir en el corazón, Señor, lo que sentía el apóstol Pablo acerca del pueblo, de sus hermanos, de su carne, Señor, que se sentía triste porque iban a pasar por momentos difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, oiga bien, el sentimiento de Pablo para con los judíos. Pablo comienza esta sección exponiendo sus sentimientos, oiga bien, de profundo amor y de preocupación por los judíos. Y por eso yo le decía el jueves anterior, si nosotros llegáramos al cielo y Dios nos diera la oportunidad de ver hacia abajo y ver que nuestros hijos están sufriendo, andan en drogas, están aquí o están pasando por la tribulación, ¿qué sentiríamos en el corazón? Si nosotros como padres, oiga bien, de repente un hijo de nosotros se le chollan los cables y empieza a consumir alcohol y empieza a consumir marihuana y se hace un drogadicto y se hace un alcohólico, ¿qué sentiríamos en el corazón? ¿Qué sentiría usted ver a su hijo destruido por el alcohol? ¿Qué sentiría usted ver que a su hijo lo llevan enchuchado, oiga bien, en un pica de la PNC hacia un penal? ¿Qué sentiría? ¿Qué pasaría, oiga bien, si alguien se levantó y acusó a su hijo y lo meten al seco? ¿Qué pasaría en su corazón? ¿Sabe qué pasaría? Sintiera tristeza, sintiera nostalgia y empezaría a decir usted, ¿y en qué me equivoqué? ¿Y qué hice mal en la crianza de mi hijo? ¿Y por qué voy a pasar por esta tormenta difícil al ver a un hijo sufriendo? Pues ese es el sentimiento puro que sentía Pablo. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no querían reconocer ¿el qué? El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que los judaizantes se levantaban y venían e iban a acusarlos ante el Imperio Romano. ¿Sabe por qué? Porque la misión de todo esto es opacar ¿el qué? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, opacar que solo en Cristo hay salvación y de ahí no hay nadie que lo pueda salvar. Y vienen las persecuciones, va. Aquellos que les gustan las noticias, ya escucharon las noticias que están sonando en Estados Unidos, va. No. Que quieren prohibir el Nuevo Testamento, no sé si ya lo prohibieron.
porque el Nuevo Testamento es antisemitista. Entonces, trae odio para los judíos. Entonces quieren suspender la lectura del Nuevo Testamento. Y oiga bien, en Canadá están agarrando presos a los pastores que no quieren casar homosexuales. Empiezan las persecuciones. Entonces, oiga bien, claro, esto es parte del plan perfecto de Dios. Por eso es que el cristiano debe estar como atento, listo. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre es pronta, hermano. La venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, viene. Él viene. ¿Cuándo? Él viene, hermano. Por eso usted y yo debemos de estar como preparados, listos, oiga bien, porque Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, oiga bien, ¿por qué comienza así el apóstol? En los siguientes capítulos, él va a decir ciertas cosas que serán duras para los judíos aceptar. Y Pablo no quiere dar la impresión que él guarda un resentimiento contra ellos por la forma en que se oponían a la predicación del Evangelio. Entonces, ¿por qué se siente así Pablo? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Porque el apóstol Pablo, oiga bien, perseguía a los cristianos, a los creyentes. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo se pone en la posición que él estaba antes. Y decía, por su terquedad y por su mente errada, oiga bien, no quieren nada con Dios. Y así le pasa al ser humano, porque creemos que todo lo podemos, porque creemos en el humanismo, porque creemos que todo lo que hemos obtenido es por nuestro conocimiento y por lo que nosotros somos, oiga bien, no queremos saber nada de Dios. Pero dice en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso la vida no le va bien. Y por eso, oiga bien, es que pasa quebrantado. Es por eso, oiga bien, que sus proyectos no funcionan. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Y dice la palabra que sin Él nada somos. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo está exponiendo un sentimiento por sus hermanos. Tanto así dice que quisiera ser un anatema, dice. ¿Y sabe qué es un anatema? Es un maldito. O sea que si él pudiera regresar a lo que era antes, lo hiciera por sus hermanos. Pero no puede. Porque el cristianismo no tiene retroceso, hermano. Entonces Pablo no solo expone sus sentimientos de profundo afecto, sino que también reconoce los grandes privilegios, oiga bien, que Dios ha concedido a los judíos. Y mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, oiga bien, ¿se acuerda que vimos en los capítulos anteriores que los judíos se creían más? ¿Por qué? Ya se les olvidó por qué se creían más que todos. Porque tenían la ley. Porque, oiga bien, porque de ellos venían los patriarcas, porque de ellos venían los pactos, porque de ahí venía Moisés, porque de ahí se levantó Josué, porque se levantaron 12 jueces, porque se instituyeron, oiga bien, 12 tribus, porque de ahí viene el Mesías. Entonces, ellos se creían lo más. Pero ¿de qué se creían lo más, oiga bien, si no eran practicantes de la ley? Se habían transversado toda la ley a su conveniencia. Y por eso Jesús, cuando entró al templo y vio el desorden, oiga bien, que habían hecho con el culto, se enojó. Pero el enojo de Jesús no fue en la carne. El enojo de Jesús fue el celo de Dios. ¿Por qué? Porque habían prostituido, oiga bien, cómo debían de hacerse los sacrificios. Entonces, lo mejor venía de ellos. Pero ¿de qué sirve tener la Biblia, como usted y yo la tenemos, si no la practicamos? Si la Biblia habla de que usted y yo somos nuevas criaturas y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, y está el amor, la paz, la humildad, la mansedumbre, y de eso menos somos.
Y en vez de ser personas, oiga bien, humildes como Cristo, somos altivos, somos bravucones, no se nos puede decir nada, somos déspotas, con poquitos se nos hincha la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué sirve tener una Biblia si no la vamos a practicar? ¿De qué sirve que yo venga aquí a hablar del amor y en mi casa agarro puntapiés a mi hijo? ¿De qué sirve? Y viene bien sentenciado, y cuidadito con andar contando que te va a caer doble. ¿Ah? ¿De qué sirve que les esté predicando si en mi casa no lo practico? Si la señora solo ocupa manga larga porque anda los brazos todos morados, porque la agarro puñetazos, porque le doy rodillazo en las piernas y por eso siempre anda en pantalones. Por eso es que la hermana no usa falda. ¿Ah? ¿De qué sirve? Ellos tenían la ley. Y usted y yo tenemos la Biblia. Y tenemos 64 libros, donde el antiguo da testimonio del nuevo y el nuevo da testimonio del antiguo. Pero muchos saben para qué ocupamos la Biblia. Para guardar recibos. Para que no se le vuelen las cosas. ¿Sabe para qué? Para que no se le vaya a caer la puerta y la cabal la ha dejado pegadita para que la puerta no se le vaya a venir. Pues caemos en la misma condición de ¿qué? De Israel también. Y en este Pablo el que se entristece, en este caso el que se entristece no es Pablo, pues. El que se entristece es Jesús. Cuando ve, oiga bien, que tenemos corazones desagradecidos para todo lo que Él nos ha dado. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuánto vale todo lo que Dios le ha dado? Si hay muchos que quisieran tener lo que usted tiene y nosotros no valoramos lo que tenemos. ¿Cuántas madres sufriendo cuántas mujeres sufriendo porque no pueden ser madres? Y usted es y no los cuida. Y hay mujeres que, ¿para qué te tuve? Y pasan dándole al bicho todo el día. Y hay mujeres que quisieran ser mamá. Ya veo cuánto vale, oiga bien, todo lo que Dios nos da. Pablo niega que los propósitos de Dios han fallado. Mira lo que dice la primera parte del versículo número 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice Pablo no que la palabra de Dios haya fallado? Porque la promesa no falló. ¿Quién falló? El hombre falló a la promesa. Porque sí, Sara le dio la mujer, le dio la sierva, Agar a Abraham. Pero Abraham pudo haber dicho no. Vamos a esperar en la promesa de Dios. Entonces, oiga bien, por eso es que, ¿qué pasó? Pervirtieron la promesa. Y nació Ismael, el hermano de todos los árabes, el padre de todos los árabes. Entonces, oiga bien, y la promesa no se destruyó, no es que haya fallado, no, el hombre falló. Según la costumbre bíblica, oiga bien, el primogénito es el heredero de todo. Y en este caso, que nacieron los gemelos, ¿quién nació primero? Esaú. Pero como Dios en su omnisciencia ya sabía que Esaú iba a vender su primogenitura, entonces oiga bien, ¿qué hizo? Escogió, llamó, ¿a quién? A Jacob.
¿Quién alteró la promesa? Esaú. Siempre el hombre dañando todo. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios, levanta a Jacob e instituye la nación real de Israel. Correcto. En Romanos capítulo 8, del 28 al 39, Pablo aseguró que el poder de Dios será suficiente para asegurar que sus propósitos, oiga bien, se cumplirán en la salvación de su pueblo. Pero, ¿qué de la nación de Israel? ¿No es cierto que Dios escogió a Israel para ser su pueblo y para bendecir al mundo? Por supuesto que sí, pues. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por allá hubo un presidente de Sudamérica, el famoso y finado Hugo Chávez, que dijo que Israel eran como todo lo que tenía en el estómago. ¿Y saben de qué murió? De cáncer en el estómago. Maldeciré a los que te maldijeren. Pero dice que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y es un ícono, oiga bien, en el desierto. Entonces, ¿por qué Dios rechazó a Israel? Y comenzó de nuevo con otro pueblo que es la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el orgullo de su corazón y su incredulidad no los dejó ver al Mesías Salvador. Porque, oiga bien, el pueblo de Israel estaba contaminado con el imperio romano. Entonces, cuando Cristo vino, oiga bien, ¿por qué no creyeron? Porque ellos esperaban a alguien como ¿quién? Como el emperador. ¿Cómo llegaba un emperador después de conquistar algo? Llegaba en un caballo blanco. Llevaba con toda la armería y todo su estrendor. Pero Cristo entró en un pollino. Cristo entró en un burrito. Que los burros, oiga bien, oiga, eran parte de la corte real de los reyes de Israel. Entonces cuando Cristo vino y entró en un burro, ¿qué dijeron ellos? Este no es. Porque ellos esperaban a alguien en un caballo blanco, pues. Que Cristo vendrá en un caballo blanco. Entonces, oiga bien, no es cierto que Dios rechazó a Israel. Israel rechazó la promesa de Dios. Por eso, oiga bien, es que el hombre dice, es que Dios no nos quiere. No, es que el hombre no quiere a Dios. Y nos encontramos en la calle aquellos que dicen, y si hay un Dios lleno de amor, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños sufriendo? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Si tenemos un Dios poderoso, oiga bien, y lleno de amor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Es que Dios no ha dejado de ser Dios, hermano. Él sigue siendo el Dios de amor. El problema es el ser humano que quiere acaparar todo el poder en sus manos. Y la mejor manera de acaparar todo el poder, oiga bien, es destruyendo al mismo ser humano. Es obteniendo yo toda la riqueza del mundo, de la tierra, y que vengan a pedirme. ¿Quién corrompió el amor de Dios? El hombre. Entonces, si las promesas de Dios
acerca de Israel en el Antiguo Testamento no se han cumplido, ¿qué seguridad puede haber para el creyente en la iglesia? ¿Sabe qué puede haber? Que Él dijo, momento, yo voy a preparar moradas para ustedes. Entonces, oiga bien, hay una promesa que va a ser efectiva con la venida de Él por su iglesia. Al dar respuestas a estas preguntas, Pablo tiene que aclarar cuál era el propósito de Dios para Israel. ¿Y cuál era el propósito de Dios para Israel, hermano? Que sufructaran toda la tierra. ¿Pero bajo qué? Bajo la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que no debían de contaminarse con los pueblos paganos. Para que todas las promesas de Dios escritas en la Biblia sean efectivas en usted, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debemos de hacer? No mezclarnos con los pueblos paganos, no contaminar este templo y morada del Espíritu Santo, no contaminarnos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos o con lo que hablamos. A veces el creyente se pregunta, Señor, ¿y por qué no viene la bendición en mi vida? Y el Señor dice, porque no querés cambiar. Pasémonos al lado del matrimonio. Maltrate a su esposa y después dígale, ¿me amás? A ver qué le responde. Y la señora ya machacando el whisky para echárselo en la carne y darle bocado. No, oiga, no debemos de contaminarnos. Y eso es lo que le pasaba a Israel, que rompía los pactos. Por eso, oiga bien, nosotros ya no estamos en los pactos, estamos bajo la gracia. Pero no debemos de ser abusadores de la gracia. Es como cuando usted le dice al niño, ¿me das pastel? Agarra un poquito. Pero como son abusadorcitos, cuando usted va a ver el pastel, ya solo está el plato de cartón, ¿verdad? Eso es abusar de la gracia. Entonces, como estamos bajo la gracia, y dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces abusamos de la gracia de Dios y andamos pecando deliberadamente. Más específicamente, Pablo tiene que demostrar que cuando Dios dijo que Él bendeciría al mundo por medio de los hijos de Abraham, no estaba hablando de todos los hijos carnales de Abraham, sino solo de cierta clase de hijos, es decir, los hijos de la promesa y los hijos de la elección. Porque la promesa, ¿qué es? Es Isaac. Y la elección fue Jacob. Porque si se hubieran ido por la promesa, ¿quién hubiera sido la promesa? Esaú. Pero Jacob fue el hijo de la elección, así como Dios lo ha elegido a usted y a mí, ¿sabe para qué? Con un propósito en esta vida. El que usted esté aquí en esta noche y se haya apartado para venir a aprender de Dios y se haya apartado, oiga bien, para venir a alabarle, a adorarle, a cantarle, a clamarle, a pedirle, oiga bien, es con un propósito. Una es que tenga mi culto racional. Dos es que reciba la palabra de Él. Tres es que pueda hablar directamente con Él. Y número cuatro, oiga bien, que lo que aprendo aquí en la iglesia pueda irlo y llevarlo afuera y dar testimonio de lo que Dios está obrando en mi vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a las personas, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué les decía esto? Porque la gente conocía quién era Pablo. ¿Quién fue Pablo en el pasado? Entonces el apóstol Pablo les decía, ¿se acuerdan quién era yo? El perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerda quién era yo? El que llevaba y los mataba, los apedreaba y los llevábamos. Pero ahora, ¿saben quién soy yo?
soy un discípulo del Señor, soy un llamado, soy un escogido. Entonces, oiga bien, los propósitos de Dios debemos demostrárselo a los demás para que puedan venir a los pies de Cristo. Número 3. Entonces, el verdadero pueblo de Dios. Y dice la segunda parte del capítulo número 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, oiga bien, aquí no vale la doble nacionalidad, hermano. Y en el cristianismo solo hay hijos, no hay primos ni sobrinos. Solo hay hijos de Dios. Por cuanto todos, oiga bien, aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay primos ni sobrinos. O somos o no somos. Entonces, oiga bien, ¿por qué dice esto el apóstol? Pablo aclara algo muy importante, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque los árabes no son israelitas, son árabes. ¿Por qué son árabes? Porque ¿de qué descendencia era Agar? Era árabe, no era israelita. Sí, pero como pervirtió lo ordenado por Dios, entonces ya no era natural, ya estaba corrupto. Entonces el nacimiento, oiga bien, de Ismael no estaba bajo la promesa. Entonces por eso, oiga bien, que cuando uno era hijo, no de un hogar propio, sino que era el hijo de un adulterio, ¿cómo le decían a uno? Bastardo, correcto. ¿Verdad? Entonces, claro, eso era antes, ¿verdad? Hoy ya nos ocupan esos términos despectivos. Pero, oiga bien, ¿por qué le digo esto? Porque Dios siempre deja todo en orden. En otras palabras, Pablo está preparando el camino para dar una nueva definición de quién es un verdadero judío. Recordemos que él ya hizo esto en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, oiga bien, no es el rito el que me hace judío. Porque ¿cuál era el rito? La circuncisión. No es eso lo que me hace judío. ¿Qué es lo que me hace judío? Que la ley trabaje ¿a dónde? En mi corazón. Que ahí se deposite la palabra de Dios. Y oiga bien, no me hace cristiano venir a una iglesia. ¿Me hace cristiano el qué? El haber recibido a Cristo en mi corazón y ser una nueva criatura, ser un instrumento de Dios, un llamado de Dios, un elegido de Dios. Eso me hace ser cristiano. No el sentarme en una silla en una iglesia y dar frutos dignos de arrepentimiento. Pablo comprueba esto afirmando algo, oiga, que todo judío sabía, que no todos los hijos de Abraham llegaron a formar la nación de Israel, sino solo los descendientes de Isaac. Después de la muerte del rey Salomón, se dividió el reino en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces, oiga bien, ¿qué pasó? Se separaron
y unos se paganizaron y otros siguieron los lineamientos de Dios. Vinieron unos, oiga bien, para que, no me acuerdo el nombre de ese rey ahorita, pero para que no bajaran a Jerusalén, oiga bien, a adorar, a presentar holocausto, vino este rey e hizo un becerro de oro. Estaba pagano. Entonces la gente, para no bajar a Israel, les decía, y él levantó sus propios sacerdotes y sus propios levitas. Contaminó lo que Dios había dejado estipulado. Pero oiga bien, todo esto se mueve ¿en qué? En que el hombre siempre quiere tener el poder. En su casa, ¿quién manda? ¿Ah? ¿Quién manda en su casa? Ajá. Aquí, ¿quién manda en su casa? Los dos mandan. ¿Por qué le digo esto? Usted está sobre ella por el orden de Dios, pero no puede mandar solo usted. ¿Por qué? Porque caería ¿en qué? En el machismo, correcto. Usted es puesto por cabeza, pero las decisiones, ¿cómo se toman en el matrimonio? En pareja. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Claro, humanamente yo digo, yo mando en mi casa, y le dicen, son mentiras, don Miguel. ¿Ah? ¿Quiere que lo compruebe que no? ¿De qué color pintamos la casa, amor? De celeste, le dice la señora. Y se va el hombre a comprar. ¿Quién manda, pues? ¿Ah? Usted llega a la casa y la señora le dio vuelta a toda la casa. Antes el televisor estaba allá y hoy está este lado y todo cambiado. Diga algo, pues. Y no te dice que manda, pues. ¿Va? ¿Ya ve que su señora manda en la casa? No. ¿Quién manda? Los dos. Pero la cabeza de la familia es el hombre. Porque todo lo tomamos, oiga bien, en conjunto. Cuando vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una inversión, la hablamos. Si no nos alcanza, no lo hacemos. Pero a veces los hombres venimos y compramos algo y le dice la señora, no nos alcanza, ya vamos a ver cómo salimos. ¿Ah? Y por eso no funcionan las cosas. Entonces, oiga bien, cuando el llamado de Dios, oiga bien, es para la vida del ser humano, Dios es el que lo va a guiar y la promesa de Dios se va a cumplir en usted. Claro, yo no debo de contaminar la promesa de Dios. Dios ha prometido, oiga bien, que nuestra casa va a ser bendecida en Él. Pero no debo de romper esa promesa. Debo de apartarme para el Señor. Debo de guardarme para Dios. Debo de saber que Dios está en control de todas las cosas, amada iglesia. Y que, oiga bien, que todo lo que Él me dice es para mi bien. Como un padre a un hijo quien ama. Este punto le permite a Pablo decir que al fin y al cabo el verdadero pueblo de Dios no se define por la acción del hombre, sino por la promesa de Dios. Por eso, oiga bien, por eso es que usted es llamado. Vamos a ir a Juan capítulo 1, 12, 13. Y aquí vamos a terminar. Juan 1, 12, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Por eso es que todo cristiano debe de haber nacido del agua y del Espíritu de Dios. ¿Por qué del agua? Porque todos nacimos de un vientre de una mujer. ¿Y a dónde estaba usted? En una bolsa con agua. O sea, usted nació del agua. ¿O no? Rompí la fuente, dice la mujer, ¿verdad? Nació del agua y ahora hemos nacido en el Espíritu de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, la promesa que Dios le ha dado a la iglesia, que nunca la va a dejar y que nunca la va a abandonar, eso depende de cómo esté mi relación de mi vida con Dios. Si usted se mete con Dios, si usted se acerca a Dios, si usted busca de Dios todos los días, le aseguro que su vida va a cambiar. Nuestras familias van a mejorar, nuestras finanzas van a mejorar, Dios va a ir abriendo puertas. Solo que debo de atender ¿qué? El llamado de Dios. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, seguimos aprendiendo del libro de Romanos. Señor, ayúdanos a no contaminar esa promesa de la gracia en nuestras vidas, a permanecer fieles y leales a ti. A pesar, Señor, que lo que nos están ofreciendo pueda cambiar el rumbo de nuestra vida, pero si no es apegado a la ley, si no da paz en el corazón y sabemos que es algo que a ti no te agrada, no viene de ti. Ayúdanos a saber esperar en ti y a vivir para ti, para que cada una de las promesas que tienes preparada para mi vida puedan ser efectivas en esta vida. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes. Bendice su familia, bendice sus hogares, sus matrimonios. Ayúdales en sus problemas, en sus adversidades, en las situaciones que puedan vivir o atravesar. Pero también, Señor, elevo una oración especial por cada una de aquellas mujeres que están acá y tienen la dicha de ser madre o tendrán la dicha de serlo, que tú puedas bendecirles, Señor, que tú puedas prosperarles en todo, que les llenes de mucha salud, Señor, que sus hijos puedan honrarlas, amarlas, que sus hijos y sus esposos puedan darles el respeto que se debe. Bendice sus mesas, bendice sus finanzas. Señor, que no le falte nada. Pero sobre todo, Señor, dale mucha salud para que puedan ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Que puedas tú, Señor, glorificarte en sus vidas. Y que el día de mañana, Señor, puedan disfrutarlos, puedan ser atendidas, puedan ser más amadas de lo normal. Y que tú puedas bendecirle grandemente. Llévanos con bien. Ayúdanos, oh Señor, a no desmayar, a confiar más en ti, a no poner nuestra mirada, Señor, en lo corruptible, sino poner nuestra mirada al cielo, porque de ahí viene nuestro socorro y de ti vienen todas las bendiciones que necesitamos. Señor, tú conoces las aflicciones que atravesamos, los problemas que tenemos, pero confiamos, Dios, que de esta nos vas a sacar y va a ser para honra y para gloria tuya. Llévanos con bien, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, un momento grato como hermanos en la parte de abajo. Líbranos de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Rey. Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Estamos.